historia de los órganos judiciales en Colombia está ligada a la evolución misma del país. En su vida republicana, Colombia ha tenido 10 constituciones nacionales que establecieron cambios en la organización de la administración de justicia. Hasta el año 1991, cuando fue promulgada la Constitución política vigente, la rama judicial dependió administrativamente del Poder Ejecutivo. El Ministerio de Justicia, a través del Fondo Rotatorio, se encargaba de administrar los recursos de la rama. El Ministerio de Hacienda elaboraba el presupuesto de la justicia y el Congreso se encargaba de crear cargos y despachos judiciales. Las dos grandes transformaciones en la organización judicial que trajo la Constitución de 1991 fueron la creación de la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura, que nació como el órgano de gobierno y administración de la rama judicial, en respuesta a las necesidades de tener una rama independiente y autónoma. El Consejo Superior generó un modelo de gobierno propio, permitiendo la formulación de políticas y estrategias de gestión, el Plan Sectorial de Desarrollo, Plan de Inversiones y la elaboración del anteproyecto de presupuesto. El Consejo Superior de la Judicatura brinda las garantías necesarias para que la Administración de Justicia cumpla sus funciones con la independencia que exigen la Constitución y los tratados internacionales. El gobierno de la rama judicial permite que la justicia colombiana goce de mayor autonomía e independencia que repercute en la protección de las libertades y derechos de los ciudadanos. Para esto planifica y ejecuta acciones que llevan a la modernización de la justicia, acercamiento de su función a la ciudadanía, la rendición de cuentas con transparencia y a la colaboración armónica con las entidades estatales pertinentes. Consejo Superior de la Judicatura. Justicia moderna con transparencia y equidad. Administrando Justicia, el programa de la rama judicial. En medio de las celebraciones nacionales relativas al bicentenario de la independencia y el surgimiento de la República, se ha encontrado relevante visibilizar cómo esta historia también comprende la evolución de la garantía del acceso a la justicia, el surgimiento y consolidación de la rama judicial y el origen y papel protagónico que ha tenido el órgano de gobierno y administración de la Judicatura como resultado de la transformación constitucional e institucional de Colombia. Es así como durante los 200 años de la era republicana, uno de los aspectos más importantes ha sido el establecimiento de la justicia, no solo como un valor que inspira al Estado a dar a cada quien lo que le corresponde, como diría Ulpiano, sino como un sistema que permita canalizar las inconformidades de la sociedad como un dispositivo social y jurídico que brinde a todos la garantía de que la vida, la honra y los bienes están protegidos. Este espacio tiene un enorme valor. De allí podrán surgir ideas para que sigamos trabajando por una buena administración de justicia, para que los ciudadanos se sientan satisfechos, tranquilos y con confianza en sus instituciones. Yo creo, además,
que este espacio es también una oportunidad para hacer una reflexión que tiene que ver con los derechos y los deberes. Porque no se logra verdadera justicia si no hay un ejercicio permanente de los deberes en nuestra sociedad. En eso, nuestro gobierno está listo para avanzar, así como en el fortalecimiento de la justicia, que hace parte de nuestro pilar de legalidad y de equidad. Las políticas, planes y acciones del Consejo Superior de la Judicatura han tenido como norte primordial la gestión del componente judicial de la rama. Dedicamos grandes esfuerzos a administrar y mejorar las condiciones de trabajo de los magistrados, jueces y empleados judiciales, como lo demanda nuestra propia naturaleza, y con seguridad que van a seguir siendo una prioridad institucional. Es importante, de cara a la política implementada por el Consejo Superior de la Judicatura, en la sistematización de todos los procesos, el expediente digital, como se ha venido planteando, lo decía el señor presidente, fundamental lo que se viene trabajando, pero también muy importante el tema de la digitalización de los procesos administrativos. La justicia, para ser real, eficiente y eficaz, necesita de condiciones fácticas y gestiones efectivas que solo desde lo administrativo se le puede prodigar. Es decir, la función judicial, para poder concretarse, requiere de la función administrativa como un apoyo necesario para su materialización. Con el Consejo Superior de la Judicatura, estamos de acuerdo en que la calidad y el talento de quienes administran justicia son la piedra angular de la calidad de la misma. Por eso, la rama debe hacer un verdadero ejercicio de reclutamiento de talento para ir pensando en los jueces y magistrados de las próximas décadas. Tenemos que llevar una oferta apropiada de justicia a la Colombia profunda. En esta ocasión, el debate se encamina a la generación de consenso sobre el alcance de las reformas que deben emprenderse, así como sobre la necesidad de fortalecer el gobierno y la administración de justicia, representado por el Consejo Superior de la Judicatura y la Dirección Ejecutiva en todos los niveles. Fondo rotatorio del Ministerio de Justicia, era en esa época, manejaba toda la administración de la Administración de Justicia. Quien hacía la limpieza de los despachos judiciales era un empleado pagado directamente por el juez. La papelería de la rama judicial y de los juzgados no alcanzaba. Los implementos de trabajo de los despachos judiciales había que conseguirlos con unos oficios y con una palanca en la capital de la República. Los que somos de esa época teníamos que llamarnos por teléfono por ahí desde el 20 de diciembre hasta el 24 para saber si el 24 nos alcanzaban a pagar el sueldo y podíamos comprar los regalos de Navidad. Es la realidad que vivía la rama judicial hasta la Carta Política del 91, en que se construyó, repito, con muchas reivindicaciones, y se instituyó como norma la necesidad de establecer al Consejo Superior de la Judicatura para que administrara la administración de justicia. Que el Consejo General del Poder Judicial en España lo nombran los partidos políticos, los miembros. Es así. En cambio, vosotros, los 6 miembros, son nombrados por especialistas. A ver, es aquello que dicen de lo normal y no lo natural, lo auténtico. ¿Es normal que el Consejo General del Poder Judicial en España lo nombren los partidos políticos? Sí, es normal, lo dice la norma, es normal. ¿Es auténtico? ¿Es normal que los vuestros miembros los nombre quien los nombra? Es normal. ¿Es auténtico? Sí, es auténtico. Y desde aquí felicitaros por la autenticidad de vuestro Consejo Superior de la Judicatura. Os lo digo de verdad, de corazón. Os felicito. El gobierno de la justicia y de su especificidad, la rama judicial, se enmarca en ese proceso de construcción de la política pública para democratizar y facilitar el acceso de los ciudadanos a los aparatos estatales de justicia, de cara a la violación, no cumplimiento, desconocimiento o conculcación de sus derechos, y en especial si se trata de derechos constitucionales fundamentales.
ciudadano realmente no le interesa quién nombra al fiscal general de la Nación, cómo se nombran a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, si los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura se llaman magistrados o se llaman administradores. A él lo que le interesa es que le solucionen cómo hace con el vecino que no lo deja dormir todas las noches, cómo hace para reclamar el vehículo que le rayaron, pero que el daño vale 80,000 pesos y él no se va a ir a la rama judicial a pelear por un arreglo de 80,000 pesos y termina perdiendo los 80,000 pesos. Podemos elaborar, consensuar, aprobar la mejor reforma a la justicia, diseñar las mejores políticas, los mejores proyectos, las mejores acciones, pero yo creo que esos esfuerzos todos serán en balde si no apuntalamos la independencia de la rama judicial en materia presupuestal y en reforzamiento del recurso humano del órgano de gobierno y administración. Tendremos que avanzar en la definición de fuentes de recursos autónomas para la rama judicial que aseguren que las medidas que hemos identificado como necesarias se puedan verificar en la realidad. Por ejemplo, que los cargos que se creen en la rama judicial sean permanentes y no transitorios, que la creación de despachos judiciales no se limite a los que se alcancen a financiar, sino que sean los que se definan técnicamente como necesarios, que se cuente con sedes judiciales dignas y acordes con la importancia de la labor que adelantamos, que se dote de herramientas tecnológicas a toda la rama, tanto para las labores misionales como para las administrativas. La labor de la Fiscalía a veces es una labor que se vuelve muy de tratar de correr al ritmo de las redes sociales o al ritmo de los medios de comunicación. Y eso es un gravísimo problema. Las redes sociales informan, pero también desinforman. Las redes sociales sirven para detectar a veces muchas irregularidades, pero también en ocasiones sirven para diseminar injurias. Y una gran periodista, a la que quiero mucho, periodista de investigación del Tiempo, decía en alguna sesión: ojo, que una cosa es el tiempo de las redes sociales, otra cosa el tiempo del periodismo investigativo, otra cosa el tiempo de la administración de justicia. La labor nuestra en el Consejo Superior de la Judicatura se complementa con lo que sucede en las diferentes jurisdicciones y así se concibió en esa arquitectura constitucional de 1991. Debe haber ese complemento entre el papel de los jueces, las diferentes jurisdicciones, y el papel del Consejo Superior de la Judicatura como órgano de administración y gobierno. La política pública sirve para acercarnos al cumplimiento de la democracia, profundizar la democracia, pero sobre todo a permitir que la gente viva con dignidad. El problema del gobierno de la rama judicial no es solamente un asunto interno o estructural, sino que tiene que ver con la relación que hay entre la judicatura, entre los operadores de justicia, palabra que no le gusta a él, y el conjunto de la sociedad. Para los ciudadanos comunes, la justicia no es un tema de jueces ni de abogados. La justicia es un tema de resolver un problema que ellos ni siquiera reconocen como problema justiciable y seguir adelante con sus vidas. La diosa de la justicia con los ojos vendados es un mito griego y los ojos bien abiertos son una necesidad desde la demanda hasta la casación. No deben los abogados litigar en la radio, en la prensa, en la televisión, ni los jueces emitir sus fallos en los medios.
Aún en temas no confidenciales es mejor la discreción. En la justicia se habla con sentencias ejecutoriadas y con salvamentos de voto para quien se aparte del proyecto radicado. Hay que buscar en todas las regiones cuál es la necesidad real de la región y ajustar la necesidad de justicia a la realidad de esa región. Y es por eso que nosotros queremos contar estas experiencias exitosas con el fin de que sirvan de referente a otros distritos y obviamente entre todos compartamos tanto solamente no estas que se plantean, sino otras que se pueden conocer. Los consejos seccionales son los embajadores del Consejo Superior en los territorios. Somos los ojos, los oídos y el corazón porque sentimos el latir de la comunidad en los territorios. Y el Consejo Superior, como el órgano que emite las políticas públicas que buscan materializar las normas, nos ha dado una serie de directrices como el Plan Sectorial de Desarrollo, la política de calidad. Estamos en un país, creo yo, de demandantes y demandados. Tenemos una cultura de trasladarle a la rama judicial todos los problemas sociales de toda índole. Y la verdad, comparto con la señora ministra, tenemos que entrar a dar una pedagogía social para que sea posible que la rama judicial no llegue a este asfixio y a esta ilegitimidad que ha tenido a través de, también por una parte de los medios, que esta relación mediática ha perjudicado muchísimo la imagen de la labor de la rama judicial. Otro adicional en cuanto a audiencias virtuales, pero eso tiene que ver, y lo hemos trabajado de una manera muy especial con bienestar familiar, es que los niños en Bogotá que han sido víctimas de delitos sexuales, sobre todo de violaciones o de actos sexuales terribles, no deban volver al sitio de Palo Quemado, que lo primero que se encuentran al entrar a la cárcel es el supuesto victimario. ¿Cuál ha sido el logro? Que Bienestar Familiar en Bogotá nos dio 3 centros zonales. En esos 3 centros zonales va a estar el psicólogo, el defensor. Si son más grandecitos, me decían los defensores que son fascinados con una tablet para dejarlos descontaminados de todo el tema de volver a Palo Quemado. Promedio son 350 tutelas en el día que recibimos allá en Medellín. Pudimos organizar un espacio en condiciones dignas, pues sabemos que la mayoría de las personas que acceden a colocar la tutela pues son personas con unas condiciones vulnerables obviamente bastante que le preocupan a uno. Nosotros logramos establecer esos espacios y hoy pues gracias a Dios la gente manifiesta su agradecimiento pues obviamente y contentas por esta facilidad. Nosotros tomamos atenta nota de las buenas prácticas en materia de seguridad, lo que nos fortalecería nuestro sistema. Aprovechamos que la Mesa de Justicia y el Comité de Seguimiento al Sistema Penal Oral Acusatorio se interlocutara directamente con todas las personas que encontramos allí privadas de la libertad, y esto lo hicimos en sus aulas de clase. De igual manera, logramos que la rama judicial tuviera acceso al canal de televisión interno que tiene la cárcel de Villahermosa, y también a partir de allí logramos tener acceso a la emisora que tiene la cárcel de Villahermosa. Muy importante para nosotros porque nos sirve para transmitirle un mensaje pedagógico, nos sirve para hablar de cultura ciudadana, nos sirve para hablarles de sus derechos, de sus deberes, del límite de sus derechos y cómo nosotros como sociedad los estamos esperando a ellos, y los estamos esperando como personas de bien, como personas que edifican y no que destruyen. Las herramientas que nosotros vemos y que hemos visto en el distrito como fortalezas es el talento humano producto del concurso de mérito que adelanta la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla.
Encontramos un talento humano de funcionarios y empleados comprometidos, dispuestos a la gestión del cambio y también innovadores. Sin justicia no hay paz, ni progreso, ni respeto a la autoridad. Y el sistema jurídico carece de legitimidad. Por tanto, la responsabilidad de los jueces es enorme. Del juez se esperan soluciones prontas y efectivas a los conflictos sociales, aunque en ocasiones el derecho sea insuficiente para lograrlo. De ahí que el juez deba ser ante todo un ser humano de excelentes calidades éticas y profesionales. Los procesos de reforma judicial necesitan involucrar el tema ético como punto relevante. No puede haber un esquema donde la ética de alguna forma no esté presente como eje de transversalidad. Cabe resaltar que el órgano supremo, es decir, la Suprema Corte de Justicia, no está sometida a las rigurosidades de estos instrumentos normativos respecto a la ética, puesto que la ley que regula la designación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia y la Constitución mandan que el comportamiento de los jueces solamente es del Congreso Nacional, del Parlamento, en sede de juicio disciplinario. Todas estas cuestiones de comisión, de ética y de comisiones, etcétera, tienen dos elementos a los cuales se ha referido Fernando y que quisiera subrayar. El primero es, todo esto se hace para que las personas, la sociedad confíe en nosotros como jueces. Y la segunda es que nosotros como jueces debemos darnos cuenta, y hay que subrayar e insistir, las apariencias importan. Y entonces, bajo esas dos premisas, se construye todo la cuestión de la ética judicial. Los que tenemos preocupaciones éticas no es de la ética propia, sino de la ética del otro. Y eso también tenemos que ser sinceros. Así como defendemos la competencia de los demás para declararnos incompetentes o para excusarnos, también estamos preocupados por la ética del otro. El Poder Judicial no es un poder disperso, no resulta de la suma de todos aquellos juristas que ejercen jurisdicción en un orden jurisdiccional o en un nivel o en otro, sino que cada jurista, cada juez, cada magistrado que ejerce jurisdicción tiene la plenitud de ejercicio del Poder Judicial. El sistema de responsabilidad penal para adolescentes ha logrado funcionar articulando entidades estatales. Ahí está la Fiscalía, está la Procuraduría, está la Defensoría, está el Consejo Superior de la Judicatura, está el ICBF, está la Policía Nacional, Colombia Joven, el DNP, Salud, Educación, el SENA, está el Distrito Capital, que es uno de los que más de alguna manera fortaleza técnica y financiera le da al sistema. Y ha venido funcionando relativamente bien durante los últimos 4 años. Dentro de su función de trazar y materializar las políticas públicas judiciales, el Consejo Superior de la Judicatura, en el último año, entre otros aspectos, ha desarrollado e implementado la modernización tecnológica y transformación digital. Es uno de los pilares estratégicos del Plan Sectorial 2019-2022 y comprende proyectos dirigidos a fortalecer y mejorar el servicio de la Administración de Justicia en el país a través de la utilización de la tecnología y la ciencia de datos por medio de herramientas disruptivas. Aprovecho para agradecerle al Consejo Superior de la Judicatura haber dispuesto jueces especializados para trabajar con nosotros y con la Fiscalía en el esclarecimiento de los asesinatos de líderes sociales que lamentamos profundamente. 3 retos muy grandes
en los que debemos centrar nuestros esfuerzos en el corto y mediano plazo. Uno, la transformación digital como un vehículo para optimizar el servicio de justicia. Dos, el fortalecimiento de la independencia, la autonomía y la ética judicial. Y tres, el bienestar laboral. Administrando Justicia, el programa de la rama judicial.